¿Sabías que la mejor máquina jamás creada está dentro de ti? Hoy en Academic, la homeostasis. La homeostasis es la capacidad de mantener las condiciones internas relativamente estables frente a cambios externos. Cada órgano, tejido o sistema colaboran para mantener el equilibrio físico-químico del cuerpo, manteniendo este último con vida y en óptimas condiciones. Tanto los pulmones, riñones, páncreas, piel, quimiorreceptores, etc. Por lo tanto, si algo afecta a nuestro cuerpo, estos sistemas, órganos y tejidos comenzarán a regular el medio interno, manteniendo dicho equilibrio. Existen distintos factores que ayudan a mantener el equilibrio interno del cuerpo. Uno de ellos muy importante, la presión arterial. En simples palabras, es la fuerza con la que la sangre empuja las paredes de las arterias, y esta se mide en milímetros de mercurio. Esta presión se divide en dos. Está la presión sistólica y la presión diastólica. La sistólica es la presión más alta y ocurre cuando el corazón se contrae, específicamente desde el ventrículo izquierdo, llevando esta sangre hacia el torrente sanguíneo por la aorta. El valor ideal de esta presión es de 120 miligramos de mercurio y se considera normal hasta 129 miligramos de mercurio. Por otra parte, la presión diastólica es la más baja y aparece cuando el corazón está en reposo o se relaja o ocurre la diástole, porque al relajarse aún hay una presión que mantiene abiertos los vasos sanguíneos y esa presión es la diastólica. Por lo tanto, su valor es más bajo. En este caso, el ideal es de 80 milímetros de mercurio y puede considerarse normal hasta 84 milímetros de mercurio. Cuando te tomas la presión, puedes identificarlas aquí, la sistólica y la diastólica. Y además, aquí aparece algo muy interesante, los varoreceptores. Estos son como sensores que se encuentran en las arterias sistémicas, pueden ser la aorta o la carótida. Estos leen cuando se estiran los vasos sanguíneos o cuando se dejan de estirar, producto de un cambio de presión. Y le avisan al sistema nervioso central cuando la presión sube demasiado o baja más de la cuenta. Así el cuerpo puede ir ajustando diversos parámetros, como la frecuencia cardíaca o la dilatación de los vasos, para mantener la presión en equilibrio. Luego tenemos la temperatura corporal, que es el calor interno del cuerpo, que es de aproximadamente 37 grados. Para lograrlo, el cuerpo combina una información de termorreceptores periféricos que se encuentran en la piel, los cuales detectan los cambios externos que llegan al cuerpo, anticipando una pérdida o una ganancia de calor. Mientras tanto, hay otros termorreceptores que son termorreceptores centrales que se encuentran tanto en el hipotálamo, la médula espinal, en las vísceras o incluso en los grandes vasos sanguíneos. Estos lo que hacen es medir la temperatura de la sangre, por eso son centrales, porque están al interior del cuerpo. Y esto refleja el calor interno del cuerpo real. Y por otra parte está el hipotálamo, que actúa como un termostato. Este integra la información que recibe de los termorreceptores periféricos y centrales y dice, ok, vamos a iniciar el proceso de regular la temperatura. Entonces, cuando la temperatura aumenta, necesitamos una pérdida de calor. Por lo tanto, se comienzan a mandar señales desde el hipotálamo, que es este termostato que les mencioné, hacia diversas estructuras. Por ejemplo, las glándulas sudoríparas para que liberen esta sudoración hacia la piel. Por lo tanto, cuando la sudoración llega hasta la piel, por el calor se empieza a evaporar. Y esa evaporación produce que la piel se empiece a enfriar. También existe la vasodilatación cutánea, que es decir, los vasos sanguíneos que están cerca de la piel comienzan a expandirse, a dilatarse. Esto aumenta el flujo de sangre que llega a esa zona y por lo tanto todo el calor que está dentro de la sangre se empieza a ir, empieza a disiparse en la superficie de la piel hacia el medio externo. Y también existe el aumento de la frecuencia respiratoria, que lo veremos más adelante, que facilita la pérdida de calor por la evaporación en vías respiratorias, ya sea del agua o mucosa. Y cuando la temperatura baja, buscamos conservar o producir calor. En este caso, existe una vasoconstricción cutánea, que es lo contrario a la vasodilatación. Los vasos sanguíneos comienzan a cerrarse. Por lo tanto, se reduce la irrigación sanguínea hacia la piel, es decir, se deja de enviar tanta sangre al medio externo, ¿cierto? Periférico. Por lo tanto, el calor le cuesta salir del cuerpo. Por eso nuestras zonas, por ejemplo, más periféricas, manos y pies, se encuentran más frías, porque el calor y la sangre se empieza a conservar a nivel más central. Esto también produce escalofríos, que son contracciones musculares rápidas que generan calor. En este caso son cuando uno tiembla, cuando uno tirita, ¿cierto? Por el frío. Esto es porque tus músculos están intentando aumentar su metabolismo a través de estos microespasmos que se dan para poder aumentar la temperatura. También tenemos la pilorección, ¿cierto? Que es la piel de gallina. Pero esta se da en animales, ¿ya? En los humanos es como ya un vestigio evolutivo, es algo que ya no es tan eficiente, por lo tanto, solo está ahí, pero no es que ayude. Pero la idea principal era generar a través de la erección, ¿cierto? De la musculatura erectora de los vellos,
poder crear una capa que aísle la temperatura y mantenga el calor dentro del cuerpo. Pero en los humanos, como les digo, no es tan eficiente. Y también se favorece la producción de hormonas como la adrenalina y la tiroxina, que son hormonas que aumentan el metabolismo del cuerpo a nivel global para producir más calor. Ahora bien, tenemos la frecuencia respiratoria, que es la que les mencioné antes, que básicamente es el número de inhalaciones y exhalaciones, o sea, de respiraciones por minuto. Es un indicador básico de función respiratoria. El valor en reposo de la frecuencia respiratoria normal en adultos sería de 12 a 20 respiraciones por minuto. ¿Y para qué se ajusta la frecuencia respiratoria? Para cambiar y mantener estables las concentraciones de oxígeno, de dióxido de carbono, y con eso mantener estable el pH de la sangre. Estos son regulados por el bulbo raquídeo y los quimiorreceptores, que identifican cuando hay un déficit o un aumento de oxígeno y de dióxido de carbono en sangre, además de, obviamente, el pH. En una futura clase veremos cómo se ajustan estos reflejos en una gasometría arterial, donde analizaremos tanto los valores de concentración de oxígeno como de CO2, el pH, y entender cómo funciona el equilibrio ácido-base y la oxigenación de las personas. También tenemos la frecuencia cardíaca, que es el número de latidos por minuto. Un valor normal en un adulto en reposo sería de 60 a 100 latidos por minuto. En deportistas incluso se puede ver un poquito más bajo. ¿Para qué se ajusta la frecuencia cardíaca? La frecuencia cardíaca sube o baja para mantener un gasto cardíaco, ¿cierto? Para mantener la presión arterial estable, y se asegura de mantener una adecuada perfusión de oxígeno y nutrientes en los tejidos. O sea, de que ese oxígeno y nutrientes pasen por el torrente sanguíneo y lleguen hacia los tejidos. La frecuencia cardíaca es la que hace eso, porque cuando el corazón late más rápido o más despacio, regula cuántas veces bombea sangre hacia el cuerpo. Dentro de otro parámetro, de otro factor, tenemos la glicemia o glucemia, ¿ya? Que es la cantidad de glucosa en sangre. Esta cantidad de glucosa en sangre lo que permite es una fuente de energía para todas las células. El valor normal en reposo cuando estamos en ayunas es de 70 a 100 miligramos por decilitro. ¿Para qué se ajusta la glicemia? Es un rango vital para el cerebro, porque el cerebro utiliza esta energía del azúcar para poder funcionar, y los otros órganos también. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a hacer una clase también a futuro explicando cómo funciona la homeostasis del páncreas, donde explicaremos cómo funciona la insulina y cómo funciona el glucagón, que van a actuar como principales protagonistas para este ciclo que va a regular el equilibrio de cuando tenemos baja el azúcar y cuando tenemos alta el azúcar, cómo funciona este sistema para regular el cuerpo. Ya lo veremos más adelante. También tenemos el pH sanguíneo como otro factor. En este se indica la cantidad de acidez o alcalinidad de la sangre, es decir, si es más ácida o si es más básica, determinada por la concentración de iones de hidrógeno. El valor normal en una persona sana, ¿cierto?, sería de 7,35 a 7,45. ¿Ya? Estos valores es un poco más alcalino que el neutro, ya, porque el neutro consideramos que es 7, ¿verdad? Y hacia abajo, hacia el 0 es más ácido, y hacia el 14, que es más hacia arriba, es más básico o más alcalino. Entonces aquí se mantiene neutro, un poquito pasado hacia lo alcalino. ¿Y para qué se ajusta? Para mantener ese rango esencial de las funciones enzimáticas, el transporte de oxígeno y la actividad celular. Ya, convengamos que el pH lo que hace es intentar equilibrar el cuerpo para que las reacciones de sus sistemas puedan estar funcionando correctamente, que también lo hablaremos en la clase de equilibrio ácido-base y gasometría arterial, ya, porque ahí se habla mucho de la acidosis, alcalosis y todo ese equilibrio más ligado a la química. También tenemos la volemia, que es la cantidad o el volumen total de sangre que circula en el sistema vascular. ¿Ya? Por lo general en adultos, en mujeres sería como de 4 a 5 litros y en hombres sería de 5 a 6 litros de sangre. ¿Para qué se ajusta este parámetro? Para asegurar que la presión arterial sea adecuada, ¿cierto? Porque la presión arterial depende del flujo sanguíneo, y también para la perfusión de oxígeno a los tejidos, porque si no tenemos volumen de sangre suficiente, ¿cómo llegamos a irrigar todos los tejidos del cuerpo y entregar oxígeno y nutrientes, ¿cierto? Bueno, también tenemos el sueño, que es un estado fisiológico que es cíclico y que es regulado tanto por estos mecanismos homeostáticos como de la regulación del cuerpo, ¿cierto? Como también del ciclo circadiano, que es el reloj biológico. Y el valor recomendado en adultos, al menos para dormir de noche, son de 7 a 9 horas aproximadamente para mantener un equilibrio. ¿Por qué? ¿Para qué se ajusta el sueño? ¿Para qué uno necesita el sueño? Para regular la reparación celular,
para la consolidación de la memoria y para mantener un equilibrio hormonal. Si el sueño está alterado, cualquiera de estas tres, incluso las tres juntas, pueden estar fallando. También tenemos otro factor que afecta a la homeostasis, que es la hidratación. Esto es súper importante también. ¿Por qué? Porque es el estado del agua corporal en equilibrio, ¿ya? Entre lo que ingerimos y lo que perdemos. Esa es la hidratación. Básicamente es que uno tiene que tomar aproximadamente 2 a 3 litros de agua al día. Obviamente va a variar según la edad, según el peso, según el clima de la zona donde resides, las actividades que haces, etc. Pero eso es súper importante. ¿Por qué? Porque mantiene la osmolaridad, que es, digamos, el nivel de agua que existe en el cuerpo para mantener el equilibrio. También regula la volemia, ojo ahí. Entonces, si tenemos poca agua, lógicamente vamos a tener menor cantidad de litros de sangre, porque esa sangre no va a estar tan diluida si no hay agua. Y la temperatura corporal también. Ahora bien, lo vamos a ver un poquito más adelante cuando veamos también la función homeostática renal, ¿cierto? Y la regulación hídrica. Y también tenemos la sudoración, que como habíamos dicho antes, es la pérdida de agua y bueno, de electrolitos también a través de las glándulas sudoríparas. Que esto es un valor que puede variar mucho, ¿cierto? Que en condiciones extremas de ejercicio, de calor, incluso pueden pasar el litro por hora, pueden incluso 2-3 litros por hora de sudor. Y esto se ajusta principalmente, como habíamos mencionado, para enfriar el cuerpo a través de la evaporación y también ayudar a la regulación de la temperatura. Hasta ahora hemos visto distintos factores de la homeostasis. Vimos presión arterial, ¿cierto? Glicemia, temperatura, etc. Pero, ¿y cómo logra el cuerpo regular todos estos factores si constantemente está recibiendo y perdiendo cosas del entorno? Ahí es donde entramos con un concepto clave, que son los sistemas. En este caso, los seres vivos somos sistemas abiertos. ¿Qué quiere decir esto? Que no somos sistemas aislados, sino que intercambiamos de manera permanente materia y energía con el medio externo. Es decir, uno como ser vivo recibe cosas del medio externo, por lo tanto interactúa a través de la materia y a su vez nosotros entregamos energía y entregamos materia, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, cuando nosotros regulamos la temperatura, lo que hacemos es, a través del calor que recibimos externamente, tomamos ese calor y lo que hacemos es liberar el calor hacia el ambiente, ¿cierto? A través de la piel, a través de la respiración. Entonces existe un intercambio entre el ser humano y el entorno, ¿ya? O por ejemplo, también para controlar la osmolaridad, ¿cierto? Y la volemia, que es lo que habíamos mencionado antes con el agua. Entonces, ¿qué hacemos? Necesitamos ingerir agua y sales minerales y también eliminarla a través de la orina y el sudor. Por lo tanto, tenemos que ir regulando constantemente la cantidad de agua en nuestro cuerpo. Entonces, recibimos agua del medio externo, hacemos cualquier tipo de proceso que tengamos, tanto de orinar, sudar o incluso regular la cantidad de agua en el cuerpo, y luego botamos los desechos a través de también un porcentaje de agua y mantenemos eso cíclicamente. Por lo tanto, somos un sistema abierto, ¿ya? Hay otros sistemas que son sistemas cerrados, que básicamente solo intercambia energía, ¿ya? Pero no intercambia materia con el entorno. ¿Y qué ejemplo les podría dar de eso? Una botella con agua que esté cerrada y que esté expuesta al sol. Entonces el sol va a estar calentando esa agua, ¿cierto? Por lo tanto le va a estar entregando energía, pero esa agua no se va a evaporar porque está la tapa cerrada, ¿cierto? O no se va a evaporar hacia el medio externo, ni tampoco se va a caer, ni nada. Entonces no entra ni sale agua, pero sí entra energía en forma de calor. Y también tenemos el sistema aislado, que en teoría no intercambia materia ni energía, ¿ya? Que en un ejemplo práctico se podría hablar de un termo, ¿ya? No es algo 100% así, pero para que se hagan una idea, un termo, uno puede echar un líquido caliente, por ejemplo, y cerrar el termo. Entonces, la gracia del termo es que la temperatura exterior no afecta al contenido del termo, pero el contenido del termo tampoco afecta al entorno, ¿ya? No se va a enfriar por el entorno, ni tampoco va a liberar ese calor. Y bueno, ahora pasamos a los mecanismos de regulación. En estos mecanismos de regulación tenemos los diferentes parámetros, ¿cierto? Y cuando alguno de estos sale del rango normal, digamos, se activan 3 pasos. El primer paso, o el primer agente involucrado, es el receptor. Que el receptor es básicamente el sensor, que son estructuras especializadas que detectan estímulos específicos o no específicos, ¿ya? Por ejemplo, los varoreceptores, ¿cierto? Son un receptor, el nombre lo dice. Y son sensibles al estiramiento de la pared arterial, ¿ya? O sea, sensan la presión. Por lo tanto, eso es algo más específico.
porque el varorreceptor no te va a medir la temperatura, no es un termorreceptor. El varorreceptor va a medir el estiramiento del vaso sanguíneo. Y hay otros receptores que son un poquito más generales, que son las terminaciones nerviosas libres, que perciben dolor o el tacto, ¿cierto? Que discriminan un poquito menos de lo específico. Pero a lo que voy es que tanto los receptores específicos como inespecíficos, todo eso son receptores, son sensores. Entonces ellos captan una señal y lo primero que hacen es enviar esa señal al centro de control. Ese es el segundo agente que participa. Entonces los receptores, en resumen, son los sensores que miden tanto los cambios que hay a nivel interno como a nivel externo, porque están monitoreando el ambiente. Entonces, cuando captan una señal que está fuera del parámetro normal, envían la señal al centro de control. ¿Quién es el centro de control? Puede ser el hipotálamo, puede ser el cerebro, ¿cierto? El bulbo raquídeo, puede ser la médula espinal o los sistemas endocrinos, ¿ya? Es cualquier centro donde la información entra, se interpreta. Es decir, yo interpreto que el varorreceptor me está diciendo, oye, hay mayor distensión de la arteria, hay mayor distensión de los vasos sanguíneos. Por ende, ¿qué tiene que hacer? Tiene que enviar una respuesta que va a ir hacia el efector, que es el tercer agente. Entonces, este centro de control recibe esa información, la interpreta y decide cuál es la respuesta necesaria para mandar a hacerlo. Por ejemplo, tenemos que en el tema de la temperatura están los termorreceptores, tanto centrales como periféricos, como habíamos mencionado. Esta información, cuando dicen, no sé, afuera hace calor, ¿cierto? Envían esa señal aferente hacia el hipotálamo, que el hipotálamo era, como habíamos dicho, el termostato biológico, ¿cierto? Entonces llega la señal allá y el hipotálamo dice, ok, tenemos calor, entonces hay que empezar a bajar los niveles de temperatura del cuerpo. ¿Y cómo hace esto? Envía una señal a los efectores, que en este caso los efectores son los que reciben el output, que es como la orden, ¿ya? O la señal que envían estos centros de control y ejecutan la respuesta. Entonces, aquí en el ejemplo que les acabo de dar del calor, tenemos receptores, reciben la información del calor, mandan la información al hipotálamo. Hipotálamo, como es un centro de control, dice, ok, hace calor, hay que bajar los niveles de temperatura. ¿Y cómo hace esto? Envía señales a los efectores, que en este caso son las glándulas sudoríparas, ¿cierto? Son los vasos sanguíneos. Entonces comienzan todos estos procesos de, ok, hay que sudar, hay que vasodilatar, hay que empezar a respirar más rápido para poder ir regulando la temperatura, bajándola a través de la evaporación del sudor, de la disipación del calor hacia afuera, a través de los vasos sanguíneos cutáneos y a través de la frecuencia respiratoria alta. Aquí hay un concepto súper importante, ya para finalizar la clase, hay un concepto súper importante que es la retroalimentación. ¿Ya? La retroalimentación en sí va de la mano con este efector, porque en algún momento esta respuesta, ¿cierto? Para equilibrar los niveles de lo que sea, cualquier parámetro que esté alterado, uno necesita saber cuándo va a parar, ¿cierto? Porque si no seguiría infinito. Entonces, ese feedback, esa retroalimentación, la vamos a ver en la siguiente clase, ya, para poder explicarlo con ejemplos y que quede todo mucho más claro. Así no se hace tan denso. Bien, espero que les haya gustado esta primera clase de Academic. Recuerden que van a salir más clases pronto, para poder ir haciendo una especie de lista de reproducción o un seguimiento de estas clases, al menos primeras clases de fisiología básica. Si les gustarían otro tipo de clases relacionadas con el área de la salud o relacionadas con la kinesiología, no duden en colocarlo en los comentarios. Muchas gracias y nos vemos la siguiente clase.